Soy su hermana en Cristo, Daisy Chavarría. Les doy la bienvenida a nuestra iglesia Río Life, Vida Real en Bellflower. Gracias por estar aquí, a todos los que nos acompañan y a todos los que están conectados a través de las redes. Muchas gracias por conectarse. En este momento le pido que abra su Biblia. Vamos a leer unos versículos en el libro de los Salmos, en el Salmo 100. Vamos a leer. Amén. Dice: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. En este momento también nos vamos a gozar con la alabanza. Amén. Disponga su corazón a Dios para que nos gocemos todos juntos en este día. En continuación con ustedes el grupo de alabanza de nuestra iglesia local. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Digno es el Cordero de Dios, digno, digno. Gracias sublime es, perfecto es tu amor.
Bendiciones, Iglesia Real Life. Es un honor poder exaltar el nombre de nuestro Dios juntos. Les invito a que adoremos a nuestro Dios. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy, libre soy. De Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó. Caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó. Libre soy, libre, Dios me hizo libre. Él venció la muerte por mí. Libre soy. Soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre, no hay más condenación. Se rompen cadenas, no soy esclavo más, en Cristo soy libre. No hay más condenación. Caen las
sanas mis heridas, cubres mi vergüenza, eres mi alegría, paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Aleluya. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres digno, solo tú eres digno. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Oh. Acerquémonos pues confiadamente ante el trono de la gracia, porque solo delante de Él, ante el trono de la gracia del Señor, hallaremos nuestro oportuno socorro. Adoremos al Señor juntos. Démosle toda la gloria y toda la honra al Señor. Solo Él es digno de toda alabanza. Solo Él es digno de toda exaltación.
Solo Él es digno de nuestra mejor adoración. Señor, hoy nos rendimos, hoy nos postramos delante de tu presencia. Hoy te adoramos, hoy nosotros, tus hijos, exaltamos tu nombre, Dios. Vamos, ahí donde te encuentres, ahí donde estás, quiero que te unas con nosotros en adoración. Quiero que nos unamos todos juntos, y exaltemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Nombre sin igual. Señor, te adoramos. Vamos, iglesia Real Life. Ahí donde estás, ahí donde están todos conectados en este momento, te invito a que cierres tus ojos y adores al Rey de Reyes y Señor de Señores, y le des toda la gloria y toda la honra. Señor, te adoramos y te bendecimos. Aleluya. Aleluya. Ahí donde estás, exalta al Rey. Dale la gloria. Nos hemos gozado con estas alabanzas, realmente hemos podido sentir la presencia del Espíritu Santo. Amén, esperamos que usted también en su casa, en sus hogares, esté sintiendo la presencia del Espíritu Santo. Pero queremos que también disponga su corazón en este momento, porque a continuación nuestro pastor René Rodríguez nos trae un tema muy importante: cómo crecer la fe en la tormenta. Este quizás será un tema de la actualidad. Quizá usted está pasando por una tormenta en estos momentos, pero el sermón de hoy le traerá ánimo, ayudará a su fe. Amén. Con ustedes el pastor René Rodríguez. Bienvenidos todos, amigos y hermanos, nacionalmente e internacionalmente, en donde quiera que ustedes se encuentren. Estamos muy contentos de estar aquí después de lo que hemos sufrido mi esposa emérita y yo. Estamos con nuestras familias, estamos con algunos líderes de nuestra iglesia de Real Life Church en Bellflower, California. Vida Real es nuestra iglesia en Bellflower. Muchas gracias por conectarse, muchas gracias por estar aquí. La próxima semana ya estará un buen grupo de hermanos locales de la iglesia, y esperamos que ahora en este día todos, en el inicio de esta serie de 6 partes, dividido en 2 partes, pero 6 etapas de cómo crecer la fe en medio de la tormenta. Hoy vamos a hablar cómo crecer la fe en la tormenta. Y para eso quisiera que abran su Biblia, si son tan amables, en el libro de los Hechos. Los que estamos aquí podemos ponernos de pie si gusta, y vamos a leer un par de versículos en este pasaje que me propongo compartir con ustedes a través de estos minutos que vamos a estar en esta predicación de hoy, de este día. Hechos 27, capítulo 27, del versículo 21 al 25. Vamos a leer la palabra de Dios, que dice así. En el 21 dice: entonces Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, dice, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído,
y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este prejuicio y pérdida. En el 22 dice, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vidas entre vosotros, sino solamente de la nave. En el 23, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien, ojo aquí, de quien soy y a quien sirvo. En el 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. En el 25 dice, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Pueden tomar asiento los que están aquí presentes, y si usted también en su casa se puso de pie, también tome asiento. Pero ¿cómo crecer la fe en medio de la tormenta? Es el asunto con el que vamos a comenzar esta serie de 3 etapas, primero en una sola parte, y posteriormente vamos a estar hablando cómo crecer la fe en medio de la tormenta, considerando su oración personal, pero también la oración de otros, que va a ser un asunto muy, muy vital y muy importante para poder comprender cómo se mueve Dios en su oración, y cómo se mueve Dios tomando en cuenta su oración, o si es deficiente su oración, pero que el respaldo de los demás por afuera va a estar presente para usted. Eso fue lo que testifiqué el día de la semana anterior, porque vamos a estar, una semana va a estar poniéndose en las páginas y en YouTube, para que usted pueda disfrutar en orden todas las series de lo que vamos a empezar a hacer. Ya que no morimos, pues entonces vamos a planificar servir a Dios. Ahora, quiero comenzar con esto. Si usted ha leído el libro de los Hechos, se da cuenta que el libro de los Hechos es una narrativa y de muchos asuntos que ocurrieron en el ministerio del apóstol Pablo. Realmente, como hemos leído todos siendo creyentes, vamos a entender que el libro de los Hechos no solamente narra asuntos de los viajes misioneros del apóstol Pablo, pero que también nos explica esta narrativa primordialmente cómo la iglesia primitiva se extendió y cómo se describen los acontecimientos, obviamente, de los viajes, no solamente de Pablo, sino de todos los demás apóstoles que trabajaron con él. Ahora, si usted lee el capítulo 27, nos dice que el apóstol Pablo fue puesto en un barco, y que ese barco zarpó de cierto lugar. Y ese barco, al zarpar de este lugar, dice la Escritura que se dirigió directamente a enfrentar una enorme tormenta. Ese barco, sin que tuvieran los aparatos, los dispositivos que ahora sí podemos tener para navegación, más que ellos se dirigían por la luna, por las estrellas y por los vientos y por una gran cantidad de cosas que la gente todavía de nuestros tiempos recién pasados sabían controlar los tiempos que venían en el futuro a través de ese tipo de señales. Ahí no había todo este tipo de cosas, pero la Biblia sí dice en el libro 27, nos relata cómo el apóstol Pablo pasó por esta tormenta. Y también lo que es bien importante comprender es cómo el apóstol Pablo enfrentó la tormenta. Vemos que él pasó por esa tormenta, pero la otra parte importante que tenemos que destacar es cómo él enfrentó la tormenta. Quizás una cosa puede ser que vamos a entrar a la tormenta, pero la otra sería importante considerar qué hacemos
una vez que entramos en esa tormenta. En este versículo 23 del capítulo 27, vemos cuál fue la clave del apóstol Pablo que lo ayudó para crecer su fe cuando él entró en la tormenta. Quizás voy a hablar un poquito algo de lo que dije en el testimonio anteriormente. Que hoy de este día o el día anterior ustedes ya lo habrán visto, pero la clave del apóstol Pablo para crecer su fe en la tormenta es algo de lo que nosotros como hijos de Dios creyentes, al igual que él, podemos aprender cómo usarla. Si usted lee detenidamente este capítulo, usted va a ver que esta gente estaba en una barca. Porque muchos podemos enfrentar tormentas independientemente de dónde estemos. Pero el apóstol Pablo dice en la escritura aquí que él enfrentó esta tormenta involuntariamente, pero que fue en el mar. En el mar en donde era imposible poder encontrar algún tipo de recursos que pudieran beneficiarlos a ellos para poder enfrentar con éxito o poder hacer frente a la tormenta. Aunque ninguna tormenta realmente como seres humanos vamos a poderle hacer frente, porque cuando una tormenta viene de Dios, lo único que nos puede salvar es nuestra fe en el que produjo o provocó la tormenta o permitió que la tormenta se desatara frente a nosotros. Entonces acompáñeme ahora, ya que estamos en el barco con Pablo y podemos sentir la brisa del mar en medio o antes de que estemos en la tormenta con el apóstol Pablo. Tome en cuenta que Pablo estaba siendo prisionero por el ejército romano y estaba siendo llevado para Italia, para Roma, para ser juzgado por predicar el evangelio de Cristo, y ese era más que todo su delito por el cual estaba siendo aprehendido y estaba siendo llevado prisionero para Roma para ser juzgado por una corte romana allá. Pero que ahora en este momento, antes de que él enfrente esta tormenta, nosotros tenemos que comprender que él involuntariamente llegó a meterse al barco, lo metieron al barco y él fue directamente a enfrentar esta tormenta con toda esta gente involuntariamente, pero que igual él tuvo que haber enfrentado la tormenta también. Entonces será importante entender que el apóstol Pablo entró a este barco y una vez que estaba en el barco, no veamos a Pablo como un turista. Pablo era un prisionero dentro de esta barca. Ahora vea usted que Pablo había sido aprehendido por algo de lo que todos nosotros ahora tenemos libertad común de poder hacer. Aunque hoy en medio de la pandemia probablemente no sea así porque hay restricciones, por lo tanto es un poco más complicado, pero en este tiempo era mucho más complicado. Anteriormente, antes de la pandemia, el sueño había opacado el ánimo, la intensidad con la que uno puede predicar el evangelio por la comodidad en la que nos veíamos. Mucha gente ahora lamenta no tener esa oportunidad que hasta hace unos meses atrás tenía para poder predicar. Pero vamos a continuar aquí. Desde el versículo 1 del capítulo 27 podemos ver que Pablo abordó el barco, vuelvo a repetir, ya por la tercera vez, como un prisionero. Al leer nos daremos cuenta que el apóstol Pablo entró como prisionero, pero que al poco tiempo ya se había convertido en el capitán del barco. Ahora, si usted ve, sigue analizando más, va a ver que este apóstol quizás era totalmente diferente a muchos de nosotros. Estoy hablando de un hombre común y corriente, igual que usted, igual que yo. En general no importa en qué circunstancias él se encontraba, él confiaba en lo que él conocía de Dios. En 2 de Corintios capítulo 2 versículo 4 dice: mas a Dios gracia, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su sabiduría o conocimiento.
O sea, él no confiaba en su conocimiento, él no confiaba en su sabiduría, sino confiaba en el conocimiento y la sabiduría de Dios que Dios le daba a él, por lo cual él tenía una gran fe independientemente el tipo, el estilo o la forma de tormenta. Si usted se encuentra en una tormenta, quizás fuera bueno estudiar lo que este gran hombre hizo y ver cómo eso lo podemos aplicar y podemos aprender cómo enfrentar una tormenta. No, vuelvo a repetir, no necesariamente en el mar. Las tormentas, paralelamente a lo que podemos hablar hoy este día, pueden desatarse. Hoy mismo hay tornados en Estados Unidos, no en el mar. Dentro del territorio de Estados Unidos ha hecho desastres en donde quiera que ha pasado. Esa es una tormenta en el terrestre, en la tierra. Pero este tipo de tormentas que él enfrentó era, yo no sé si peor o mejor que la otra, porque creo que una tormenta nunca va a tener un lado bueno en cuanto a destrucción ni lo que pueda producir. Pero sí, lo vemos en el lado espiritual. Creemos que todos los que amamos a Dios, la Biblia dice que todo lo que ocurra alrededor o en contra de nosotros nos ayuda para bien. Eso puedo dar fe yo de que es así. Ahora vea usted que en Hechos capítulo 27 versículo 20 dice: y no apareció ni sol ni estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad, dice la Biblia, no pequeña, y ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Es no lo que Pablo decía, sino lo que comentaba la tripulación y todas aquellas personas que iban con él. Hermano, amigo, yo creo que en esa forma es que nosotros vimos con mi esposa la enfermedad del COVID-19 recientemente. Creo en ese tipo de tormenta, vuelvo a repetir, hoy sí no en el mar, sino en una recámara. Nosotros vimos esa tormenta de la enfermedad mortal y llegó un tiempo en donde nosotros ya no creíamos ni teníamos veíamos esperanza muy lejana de podernos salvar, como ellos dicen acá en el mar. Quizás sea como usted se encuentre ahora mismo. Yo no sé en qué situación usted se encuentre, pero déjeme decirle que nosotros acabamos de estar allí. Y Dios llegó y Dios siempre está allí. Como usted lo ve aquí en el pasaje que vimos, la Biblia dice que un ángel, Pablo dice, hermanos, se puso de pie, amigos, quiero decirles que no tengan miedo, no tengan temor. Porque hoy esta noche el ángel de Jehová, pero note que esta parte yo le dije, ojo ahí con esto que él dice, de quien soy y a quien sirvo. Entonces aquí el apóstol dice un ángel, pero comprendamos que ese ángel, cuando él dice que era un ángel, pero aquí técnicamente, bíblicamente, vemos que el ángel que estaba ahí no era necesariamente un ángel, sino el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él dice, de quien soy y a quien sirvo. Entonces, él no sirve a un ángel, él no es de un ángel, él siempre ha estado diciendo en todas las cartas que él escribió, que él es siervo, que es esclavo y que Jesucristo es su dueño, que él es su amo. Entonces, vemos que acá él dice, Jesús ha estado conmigo hoy esta noche y me ha dicho, Pablo, no temas. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí contigo, porque yo no voy a dejar que ni tú perezcas, ni la gente que está contigo perezca, aunque muchas cosas materiales de las que ustedes llevan en el barco van a tener que desaparecer. A veces lo material va y viene, como el dinero va y viene. Podemos tirarlo al agua si es necesario, deshacernos de todas las cosas materiales. Porque al fin y al cabo, cuando usted está a punto de morir, ni el dinero ni las cosas materiales que tiene, nada de lo que tiene lo puede salvar, ni tampoco es necesario, ni es medicina para que usted sobreviva. La vida solamente viene de Dios. Y el único que puede sostener su vida en medio de una tormenta se llama Jesús. No el dinero, no el carro, no la barca, no los remos con los que se rema, no el motor de la barca, es Dios el que puede salvarnos. Y en la enfermedad mortal,
al que necesitamos junto a nosotros se llama Jesús. Y la Biblia dice, en todo alrededor de toda la Biblia, en todos los testimonios de toda la gente que ha estado en esta circunstancia, ha visto a Jesús, lo ha sentido, Él ha estado ahí. En mi caso, en este tiempo de 3 semanas, 2 días que estuve enfermo, pero que 3 días prácticamente fue lo más desastroso de lo que nosotros hemos vivido. Todo este tiempo antes de llegar a estos 3 días, desde que comenzó la primera semana, yo no le voy a exagerar, pero mi fe llegó a que de estar así, llegó a estar así. Y mi esperanza de estar en todo un universo de esperanza llegó a reducirse así. Llegué a sentir que yo oraba y oraba y oraba y oraba en medio de mi tormenta del COVID y que Jesús no aparecía por ningún lado de mi recámara. Llegué a sentir que Dios no me quería oír. Llegué a sentir que Dios había escondido su rostro de mí. Y mucha gente a veces cuando ve estas situaciones dice, por su pecado, porque él es un pecador, a saber qué hizo, por eso está así. Yo no sé, que soy pecador, pero soy un siervo de Dios que he servido a Dios durante más de 33 años. No sé, si fuera por pecado, no sé por cuál de las fallas que yo pueda haber cometido me haya llegado el COVID, eso yo no lo sé. Pero lo que sí yo sé es que en vez de ser calificado que por nuestros pecados puedan venir estas cosas, más bien yo pienso que son por lecciones más directas de Dios que por otra cosa. Bueno, si podrá ser por pecado, será por otras cosas. Y yo no sé quién sufra de enfermedades por pecados o no, porque yo no soy Dios. Pero en mi caso, yo puedo decirle de que a pesar de que durante la mayoría de tiempo, en medio de mi tormenta, como estaba el apóstol Pablo, yo llegué a sentir ya más a la mitad de la enfermedad que Dios llegó en una de mis oraciones más desesperadas y Dios me habló y me dijo, ¿por qué te desesperas si yo no he estado lejos de acá? Yo he estado contigo acá. La pregunta que me hace es, ¿por qué crees tú que todavía estás vivo? ¿Por qué crees tú que todavía oras? ¿Por qué crees tú que todavía estás levantándote de tu cama y nadie viene a levantarte sino por ti mismo? ¿Por qué? Porque yo he estado aquí. Esa es la verdad. Dios no se ha alejado de nosotros, aunque nuestra esperanza sea así, y aunque hayamos entrado a la tormenta con una gran esperanza, con una gran fe, y ya caminando en la tormenta, la fe disminuya, la esperanza disminuya, no quiere decir que Dios no estuvo ahí, hermano. Dios está y ha estado con usted ahí. Yo di mi testimonio, usted lo puede escuchar en las redes sociales después. Pero se encuentra el apóstol acá en medio de una tempestad tan terrible que ellos dicen que toda esperanza parecía haberse desvanecido. Hechos 27 en el 21 dice, entonces Pablo, como había ya mucho que no habían comido, puesto en pie en medio de ellos, les dijo, habría sido mejor, oh varones, haberme escuchado. Porque cuando ellos dijeron, vámonos, hay que llevar a Pablo a Roma para que lo condenen. Súbete, Pablo, vámonos, vengan todos, vámonos. Él les advirtió y les dijo, un momento, escúchenme, no es tiempo, no es hora de partir, no está bien que nos vayamos. Hay una gran tormenta allá que nos espera si nos vamos hoy. Pero ¿sabe? Estas son unas de las cosas con las que quiero terminar por ahora, este día. De que a veces entramos en tormentas, no porque nosotros las hayamos buscado. Puede ser que a veces también la buscamos, pero a veces entramos en situaciones, en valles, en tormentas terribles por culpa de otros. Y nosotros tenemos que entrar y tenemos que sufrir los efectos y los embates que el diablo y los desastres producidos por Satanás pueden venir en contra nuestra, pero que no fueron producidas por nosotros mismos. Somos víctimas de los errores de otras personas. En el mundo hoy estamos sufriendo una pandemia que no se ha identificado
no hay pruebas todavía, pero que probablemente otro provocó, y ahora todos inocentes somos víctimas de esta pandemia en la cual muchos han perdido seres queridos, otros están al borde de morir como yo lo estuve, sin que nosotros seamos los culpables. Nuestros gobiernos, por ser malos líderes locales, alcaldes y todo, son los culpables por hacer un mal manejo de lo que tenían que hacer para para que la gente no sufriera y no entrara en este tipo de tormenta. Pero ellos nos metieron acá y nosotros no tenemos nada más que sufrir los embates de la tormenta. Ahora, cuando usted lee la Biblia, que el Señor llegó y se paró frente a Pablo y le dijo: Pablo, no temas. La Biblia habla de esta palabra, esta frase, fulano, Pablo, Pedro o René o como quiera que se llame, no temas. Yo no la he contado, pero he estado investigando un poco, personalmente no he ido uno por uno, pero se dice de que hay 365 veces que la Biblia menciona esta palabra, no temas, porque a veces fue a José, a veces fue a Josué, a veces fue a Samuel, fue a Pablo, fue a Eliseo, a todos se le ha dicho no temas. Como a usted y a mí se nos puede decir, muchacho, no temas, pero son 365 veces. ¿Qué quiere decir esto? De que los hijos de Dios cada día libramos pequeñas tormentas en nuestras vidas. Y quizás no en cada una de ellas durante el día de 24 horas vamos a estar frente a una que Dios nos va a decir no temas, pero en más de alguna, es decir, un no temas en nuestras vidas puede estar disponible de parte de Dios para animarnos. Alguien dijo ahí que cuando alguien le llama para orar alguien me llama y me dice: hermano René, ore por mí. Y yo únicamente le digo: sí, hermano, no, le aseguro que yo voy a orar por usted. En un momento más yo oro por usted. No tenga miedo, no se preocupe, yo voy a orar por usted. Alguien dijo: ese tipo de ánimo que recibimos de otros hermanos que ni siquiera van a orar al rato por nosotros, ¿se siente que no van a orar? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué me dice todas esas palabras si eso no trae peso? Déjeme decirle, como yo lo he probado y lo he visto de esta manera. Cuando usted está en una enorme tormenta como la del COVID, o la que Pablo estuvo en el océano a punto de morir con aquellas grandes olas del mar que casi hundían al barco. En nuestra peor tormenta, escuchar la voz de un hermano, de un familiar, de alguien cercano, que le llame a usted o se acerque personalmente y le diga: hermano, yo estoy con usted, ánimo, nosotros vamos a orar, nosotros estamos con usted. Esas palabras, sea que usted crea que no tienen peso o no, tienen mucho peso. Una sola palabra, que alguien venga y le diga: yo estoy con usted, no se desanime, yo voy con usted. Tan simplemente como escuchar tan simplista ese tipo de palabras, para una persona que está en una tormenta es valiosísima. Toda palabra cuenta. Toda palabra de ánimo tiene poder en el corazón del que está enfermo. ¿Por qué? Porque no está citando su propio lenguaje ni su propio abecedario de su propio diccionario. Está citando una palabra poderosa de la palabra de Dios que dice: no temas. Nosotros estamos con usted. Vea usted que en este capítulo 27, por muchas veces en el mismo capítulo le está diciendo: ten ánimo, no temas. Esas fueron las palabras que el Cristo Jesús de la redención usó para animar a este apóstol. La próxima semana vamos a continuar con esta clase de la serie. Lo animo a que usted también, como yo y todos los demás de las historias, una historia viviente como la mía, puedo decirle, a mí me sirvió el orar y que oraran por mí. Las tormentas siempre pasan. Como alguien dijo ahí, de que las enfermedades no duran 100 años ni que no hay cuerpo que tampoco lo resista. También en este aspecto vemos que ninguna tormenta va a durar 3 meses ni un año.
Las tormentas llegan, azotan, hacen desastres y se van. Pero los que están en la tormenta necesitan su apoyo en oración y fundamentalmente tener fe en medio de la tormenta de que el poderoso Dios que creó la naturaleza y todo lo que hay puede parar la tormenta en el momento en que menos nosotros lo pensemos. Dios les bendiga. Bendiciones. Soy el hermano Javier Varela y acabamos de tener una predicación del pastor René muy adecuada al 100% a la situación que estamos viviendo. Como ven, podemos ser movidos en la fe en medio de la tormenta. Les damos gracias a todos los que han estado conectados a las redes y los han estado viendo, a los locales y a los que viven en Guatemala, en México y en El Salvador. Gracias por su atención y esperamos que esta predicación del día de hoy, esta palabra que fue enviada por el Señor, sea de provecho en sus corazones, en su diario vivir. Los esperamos el próximo domingo. No se pierda la segunda parte de cómo crecer en la fe en la tormenta. Bendiciones.